We're going to practice lion's dance as much as we know already. Vamos a practicar la danza del león hasta donde la sepamos. I'm going to just give you a brief description of the third. Les voy a dar una breve descripción del tercero. Oh, we're on the second of the formless, right? Estamos en el segundo nivel del reino sin forma. And I'll take you through the whole thing again in order, okay? Yo los voy a llevar por todo el recorrido en orden. So don't worry about it. This morning we'll go through everything we've done so far. Así que no se preocupen. In Vamos a hacer meditation. todo. Yeah. Vamos a hacer el recorrido de toda la meditación hasta ahora. So let me describe it first, and then we'll try to do it together, okay? Primero voy a hacerles una descripción y luego la intentaremos hacer juntos. The first, by the way, the whole thing is called the lion's dance. Toda la meditación se llama la danza del león. We're starting in the desire realm state of mind, which is like tasting cappuccino, listening to air conditioner, okay? Empezamos en el reino del deseo. Es como probar el cappuccino, escuchar el aire acondicionado. Then we're going to go, through the form levels. Luego vamos a ir subiendo a los distintos niveles del reino, la forma, Focusing on our heart, enfocados en el corazón, which is still has a component of physicalness. We're still aware of physicalness, okay? y hasta el punto de aún seguimos conscientes de la fisicalidad. Then we'll go into the formless meditations, okay? Y luego iremos a través de las meditaciones de reino sin forma. And the first one we did yesterday was called La primera que hicimos endless ayer, space, okay? And it's that feeling of the body is anesthetized, okay? The body is numb. la primera era espacio infinito con el sentimiento de que el cuerpo está anestesiado, No awareness of form. donde ha desaparecido la conciencia de la forma. And then we expand the mind as far as space, and you can keep going. It's like if you dropped a stone in the middle of this lake, and then it would just keep going. The ripple would just keep going like that. Okay. Y luego expandimos la mente hacia el espacio infinito, como cuando avientas una piedra en medio del lago y las zonas expansivas de las olas continúan y continúan y continúan. Then the second formless. Oh, by the way, when you go from desire to form, you compare something to something. You see? Por cierto, cuando tú pasas del reino del deseo al reino de la forma, lo haces comparando una cosa con la otra. There's this desire, I don't want to listen to the air conditioner anymore. I want to go someplace more quiet. Hay un deseo de no querer escuchar el aire acondicionado y querer ir a un lugar más callado. So that's the basic idea between these realms, okay? Y esta es la idea básica de la transición entre cada reino. And when you get to the end of the form realm, Y al llegar al final del cuarto reino, del reino de la forma, perdón, you're deep into your heart, estás dentro de tu corazón and your mind feels, how should I say, even the feeling of happiness is gone. Your mind just feels, how do you call it, flatline. The feelings are flatline, okay? y incluso allí tu mente después desaparece el sentimiento de la felicidad y tu mente entra en una meseta, una planicie de un estado neutro. And at the last part of the form realm, your body is almost like somebody gave it a shot, like numb, anesthetized. Okay. Y en la última parte del reino de la forma, tu cuerpo está anestesiado, como si estuvieras anestesiado. Then you compare that body, that physical heart,
to no physical. Okay. Y luego, en la siguiente transición, comparas ese cuerpo físico, ese corazón físico, And por it, uno que no lo es. so it's another transition because you're comparing where you are with where you could go. You see, and that's why you move from the form realm to the formless realm. Y de la manera como te mueves del reino de la forma al sin forma es comparando una cosa con la otra, la fisicalidad con la ausencia de la fisicalidad. Like even this numb body is too gross, and I want to go somewhere more subtle. La idea es que este cuerpo del cual estoy consciente y corazón es demasiado denso y quiero ir a un lugar mucho más sutil. And the difference between the first formless meditation and the second formless meditation is again a comparison. Y la diferencia entre el primer nivel del reino sin forma y el segundo nivel es la transición, de nuevo es otra comparación. The feeling in the first formless realm for me is like, as I said, I feel horizontal. I feel like a lake, the top of a lake, and my mind is just going out in a ripple, and it's not going to stop. It's still going, right? El sentimiento para mí en el primer nivel del reino sin forma es horizontal y es como un lago y es que se expande, pero nunca para de expandirse. Then in the second formless realm, okay, that's where we are this morning. Y en el segundo nivel del reino sin forma, I'm going to take away the image of form, and I'm just going to think about the state of mind that's riding that image going out. You see? Drop everything. Just think consciousness. Consciousness going like this. Sí. Not some kind of image of a lake or space, okay? When you go from the first formless realm to the second formless realm, it's because you're dissatisfied with space. And you want something more subtle, and that's consciousness. Okay. Okay, para hacer la transición del espacio infinito en donde te expandes a la conciencia infinita, tu plataforma visual o imaginativa de expansión podría ser un lago o una energía que se expande, pero tú tienes que sentirte insatisfecho con esa plataforma, con esa visualidad que se mueve y entrar en un estado incluso más sutil y despojarlo de la imagen que sea solo conciencia expansiva, sin el objeto visual mental con el cual se expandía. Okay, got it? ¿Lo entendieron? So before you dropped the air conditioner because it was too gross and you wanted something more subtle, which was your heartbeat. Primero abandonaron el aire acondicionado porque era muy denso y querían algo más sutil, el latido del corazón. And now it gets very subtle, okay? Se hace muy sutil. You are dropping the image of endless space because endless consciousness is more cool, more subtle. Sí. Y después de generar la imagen del espacio infinito, la estás abandonando porque la conciencia infinita está mucho mejor y mucho más sutil. And again, it would take about an hour to make this transition. Y hacer esta transición te tomaría como una hora. So we're going to pretend. Así que vamos a fingir. We're going to visualize we are moving from first formless to second formless, but actually we're halfway in the air conditioner still. Vamos a visualizar que hacemos la transición del primer nivel del estado del reino sin forma al segundo nivel, visualizarlo, imaginarlo, pero cuando en realidad estaremos en el aire acondicionado. Are these levels a goal? ¿Acaso estos niveles meditativos son una meta? No, okay? No. Don't get distracted. No okay? se distraigan. Don't spend all your time looking at the car at the airport when you could be riding home in Susanna's car. No te pases todo el tiempo quedándotele viendo al auto
en el aeropuerto cuando podrías ir a tu casa en el auto de Susana. So why are we practicing them? Porque estamos practicando estas meditaciones. It's like if you're an Iron Woman in a Colorado competition. Es como si eres... She won the competition. Ella Colorado. Ale ganó la competición Ironman primer lugar en Boulder, Colorado. In Colorado recently, right? Hace poquito. Anyway, so you run in a lot of crazy places if you want to run in a normal place. You see what I mean? You run up and down big mountains if the race is going to be held on a small mountain. Okay? Sí, para hacer tu entrenamiento, para ganar en una superficie normal, tienes que hacer entrenamiento en distintos lugares, como montañas, escaleras y así. Es un So just for training purposes. Solo para efectos de entrenamiento mental. Maybe you run up and down this mountain here, even though you're going to run a flat race in Colorado. You see what I mean? Solo para efectos, para tener un buen entrenamiento, subes y bajas en esta montaña, pero cuando la carrera va a ser en Colorado, va a ser en una superficie plana. There's a second purpose to practice these. Can you guess what? El segundo propósito de hacer estas prácticas, He says seeds. Seeds is okay. él dice semillas. What's a negative purpose? ¿Cuál es el efecto negativo? No, you don't mistake it for emptiness. You see what I mean? You don't go there by accident one day and you say, "Oh, I saw emptiness." You know. El otro propósito de esta meditación es para que no confundas esta experiencia con la percepción directa de la vacuidad. Si un día por accidente entras ahí en este estado meditativo, sepas que no estás percibiendo directamente la vacuidad. Or you go to some teaching and the teacher describes form realm number 3 and you're like, and they call it emptiness. You see what I mean? O vas a una enseñanza y el maestro que te la está impartiendo te describe el tercer nivel del reino sin forma y te dice que eso es la vacuidad, pero tú ya sabes que no lo es porque lo aprendiste aquí. Then you know. You can say, "Oh yeah, I tried that. I know what it is. Our teacher took us there. That's not emptiness. That's just a car, a fancy car." You know. Y tú puedes pensar y decir, pues yo ya aprendí eso, nuestro maestro nos lo enseñó y eso no es la percepción directa de la vacuidad, es simplemente el vehículo que te lleva a ella. And I think if you practice these 9, right, 10, it's going to be 10. Y si ustedes practican estos 9, que en realidad van a ser 10, and then you go to meditation classes by anybody, y luego van a las clases de meditación de cualquiera que las enseña, what you hear will be in one of those 10. Las enseñanzas que escuchen van a estar caben aquí en alguna de esas 10. Las puedes clasificar. Tsongkhapa starts out his summary by saying Nyomon Chenki Samten Nam. Y Tsongkhapa empieza su resumen. What's it mean? Yeah, these states of meditation are still negative states of mind. Okay. They are still link number 1. Sí. Dice que estos niveles de meditación siguen siendo niveles de meditación, estados mentales negativos, que es el vínculo número 1 de la ignorancia en la rueda de la vida. So, if you practice them, así que si las practican, then if you go to some weird meditation class and they talk for a long time about something, you can in your mind, of course it's not polite to say, "Oh, that's just stupid mistake number 3, you know." Si van a una clase de meditación, en tu mente ya no lo puedes decir, pero cuando escuchas la clase dices, sí, es el error número 3. Ya lo puedes clasificar, pero no se lo puedes decir, pero ya sabes que es un error. But at least yourself, you won't be attracted to just doing that. Yeah. Pero por lo menos tú, que ya tienes la enseñanza, no te sentirás atraído a solo hacer eso. Okay, so let's meditate. And let's go up to second formless.
Y vamos a entrar en el segundo nivel del reino sin forma. I really like this babysitting arrangement. A mí me gusta mucho esto, cómo se sientan los bebés allá atrás. The kids are out in the open under the beautiful trees, and Los niños están afuera, en el parque abierto, debajo de los árboles, they get to play with each other. juegan entre ellos And the parents are listening to the class. y los papás están escuchando la clase. That's a cool system. Ese es un muy buen sistema. Okay, here we go. Ready? Vámonos. Make sure your phone is off, please. Asegúrate que está apagado tu celular. Then relax your forehead. Relaja la frente, Relax your eyelids. relaja párpados, And have a little smile. una sonrisa sutil. Pull in your stomach. Mete tu abdomen. Relax your fingers. Relaja tus dedos. And then we'll come to a desire realm state of mind. Y luego empezaremos en el estado mental del reino del deseo. And it's very easy. We can just focus on the air conditioner. Eso es muy fácil, solo concéntrate en escuchar el aire acondicionado.
And now compare that sound to the sound of your heartbeat. Compara ese el sonido con el de tu corazón. Then go into your heartbeat. Penetra en el corazón, en tu latido del corazón. Be the heartbeat. Conviértete en ese latido. Notice how quiet and pleasant it is, like being at Lake Chalapa. It's so quiet and pleasant compared to the noisy Guadalajara city. Date cuenta de lo rico y pacífico que está. Es como estar en el lago de Chalapa en comparación con el tráfico de la ciudad de Guadalajara. So we're in the second form realm meditation. Estamos dentro del nivel 2 del reino de forma. There's no awareness of the air conditioner anymore. Ya no hay conciencia del aire acondicionado. And even looking at the heartbeat and feeling it in a strong way is gone. Y también la observación y el sentimiento del latido del corazón fuerte se ha ido. And we are inside the heartbeat. Y ahora estamos dentro del latido. The body feels very light and strong. Tu cuerpo se siente muy ligero y fuerte. And there's a feeling of very pleasant to be so quiet. Y hay un sentimiento del placer de estar en tanto silencio. We'll stay here for a few minutes. Aquí quedaremos unos minutos.
Now you think, oh, I'd like to go deeper. Y ahora piensas, quiero profundizar más. So now the pleasant feeling of the second form level, mental feeling, Ahora el placer mental del segundo nivel de la forma that's also a kind of distraction. también te distrae. It's nice to be quiet. Está bueno estar callado It's pleasant to be quiet, y es placentero estar en silencio, but I want to go deeper. pero quiero ir más profundo. The feeling of pleasantness in the quiet is a distraction. La sensación de placer del silencio es una distracción And I want to go deeper. y tengo que profundizar. So we're going to try to compare the feeling of pleasure about how quiet it is in this meditation. Así vas a intentar comparar la sensación de placer del silencio de la meditación. Compare it to a state of meditation where you've gone beyond that pleasant feeling and now your mind is just sort of numb. Compara eso con un estado, en el siguiente nivel meditativo donde tu mente está como adormecida. And move into that place. Muévete ahí, Third form realm. tercer nivel del reino de la forma. No longer thinking about how nice it is to be quiet. Has abandonado los pensamientos en los que te dices qué bueno, qué placentero es estar en silencio. The body still feels good and straight and healthy. El cuerpo sigue sintiéndose bien, enderezado y sano.
we're going to drop all feeling of the body. Abandona todo sentimiento del cuerpo. The mind is already deeper than feeling good. La mente ya superó el estado de sentirse bien. And now we're going to drop all sensation of the body as if the body were numb. Ahora vas a abandonar todas las sensaciones del cuerpo como si estuviera anestesiado. Form realm number 4. Reino de la forma número 4, Go deeper. más profundo. Forget everything about your body. Se te olvide todo lo de tu cuerpo. Everything is the quietness of the mind, Todo es la quietud de la mente. and there's even no feeling about it. It's just quiet. Y no hay un sentimiento con respecto a esa quietud. Está solo quieta. No emotion about it, just quiet. No hay una emoción con respecto a la quietud. Solo hay quietud. Now we'll move to the formless realm. ¿No? Entraremos en el reino sin forma. I don't want to be limited by a body. No quiero estar limitado por un cuerpo. I will send my meditation away from a single place. Quiero llevar mi meditación lejos de una sola localización. And my meditation will cover all space. Y mi meditación cubrirá todo el espacio, Endless space. espacio infinito.
So now expand the meditation Expande la meditación ahora infinitely de forma infinita in space. por todo el espacio. Now think, I don't want to be limited by limited, I don't want to be limited by limitless space. Y ahora piensa, no quiero sentirme limitado con el espacio ilimitado, con la plataforma meditativa del espacio ilimitado, My mind itself is unlimited. ya que mi mente es ilimitada, no depende de un espacio. I don't need to be limited to even all of the space there is. No necesito sentirme limitado, incluso por todo el espacio que existe. I can go beyond all place there is. Yo puedo ir más allá de todos los lugares que existen. I can just be my mind, Solo puedo ser mi mente, limitless mind, mente ilimitada, without reference to space. sin tener el punto de anclaje o referencia del espacio. So I choose to go to that quieter place. Así que escojo entrar en ese lugar más silencioso.
Now we'll go to formless realm number 3 directly. Directamente entrarás en el tercer nivel del reino sin forma. Thinking about my endless mind Al pensar en tu mente infinita, even without reference to endless space, incluso sin que ésta esté anclada a un espacio infinito, is still a distraction. sigue siendo una distracción. I could go deeper. Puedo ir más profundo. I could drop thinking about my mind. Puedo dejar de pensar en mi mente. I could drop being aware of my own mind. Puedo abandonar la conciencia de mi propia mente And I could go to a deeper place. y puedo entrar en un lugar más profundo. Nothing. Nada. We'll go there. Vamos ahí. More quiet. Más silencio. Let's go to the last formless level. Vas a entrar en el último nivel del reino sin forma. At the second formless level, it was a distraction to think about my endless mind. En el segundo nivel era una distracción pensar en tu mente infinita. But at the third formless level, Y en el tercer nivel de la forma it was a distraction to try to not think about my mind. fue una distracción intentar no pensar en mi mente. So I will go to a more quiet place, Así que iré a un lugar más callado, formless level 4. nivel 4, reino sin forma. No more thinking about my mind, Ya no pienso en mi mente and no more trying not to think about my mind. pero tampoco intento no pensar en mi mente. Go beyond nothing, deeper, Vas más allá de la nada, to where nothing was possible anyway. al lugar donde nada nunca fue posible, Most quiet place. el lugar más callado. We'll stay here for a few minutes. Nos quedaremos aquí unos minutos.
Then please come to your breath, 3 deep breaths. 3 respiraciones profundas. And then you can slowly open your eyes. Lentamente abre los ojos. You okay? También. No, didn't get hurt? No. What happened? This tree fell down. Se cayó just by itself. Just by itself. Se cayó, el árbol se cayó por sí solo. Who can tell me what number 3 was? Formless number 3. ¿Quién me puede decir cuál era el nivel? Well, tell me what number 2 was. ¿Quién me puede decir el nivel 2 del reino sin forma? Yeah. Drop the endless space Abandona la plataforma del espacio infinito and go to the endless mind. y solo permanece vete a la mente infinita. Without comparing it to space. Okay. Without Comparing it to space. sin compararlo con el espacio. Then, I don't know, you guys were doing so good, I thought we should just go ahead to number 3. Y estaban meditando también, así que dije, vámonos directo al nivel 3. Now, what's Gakcha? ¿Qué es Gacha? The object to deny. It's the thing that emptiness is empty of. Es aquello, el objeto que la vacuidad niega. It's the thing we say is not there. Es la cosa que no está allí. With the pen, what is it? Con la pluma, ¿qué es? The self-existent pen. Yeah, a pen which could come from its own side. El objeto que negamos en la vacuidad es la pluma que no existe, es la pluma que existe, que aparenta existir de su propio lado, Yeah. pero no existe. No such thing. No existe tal cosa. In the kitchen, what's the Gakcha? En la cocina, ¿cuál es el gacha? Yeah, the husband who's yelling at you not because you yelled at your kids last week, okay? El objeto a negar o gacha de la cocina es el esposo que te grita sin razón o sin relación alguna con el grito que tú le hiciste a tus hijos la semana pasada. So that Gakcha doesn't exist. The Buddha always said it like this: doesn't exist, never existed, can't exist. El Buda siempre lo dijo así: ese gacha o objeto a negar, objeto inexistente, no existe, nunca ha existido, no va a existir y nunca existirá. Now, somebody who was in SEIM semester number 2 Alguien que tomó el curso de Sedona número 2, even the professors, incluso los maestros, I'm sure can tell me the difference between me pueden decir la diferencia the Gakcha of logic and the Gakcha of the path. que me pueden decir la diferencia entre el gacha de la lógica y la gacha del camino. That's a safe. I'll tell. We talked about it. Do you have it? Let's go. I'll try. Okay, it's short answer. If it's too long, it's wrong. They say they don't work by itself. Yeah, the path doesn't work by itself. No, No? different thing. Okay, is the we always say 2 kinds of gakchas. Decimos Okay? que hay 2 tipos de gachas. Gakcha means something you want to stop, right? Gak means to stop. Gacha significa algo que quieres. Gak significa detener. So one gakcha never existed. That's a pen which comes from its own side. Un gacha nunca existió, es la pluma que viene, que surge de su propio lado.
Huh? No. Yeah, the link number one, the misunderstanding, the pen. El vínculo número uno, la incomprensión de la pluma. That's also a gakcha, a gakcha. We call it a gakcha. La incomprensión de la pluma también es un gakcha. It's something you want to stop. Es algo que quieres detener. Does that one exist? ¿Acaso esa incomprensión existe? Yeah, that exists. Yeah. Esa sí existe. Okay, so when you go deeper in the idea of gakcha, Cuando profundizas en la idea de gakcha, Rigbe gakcha, the gakcha which we want to deny with thinking, la Rigpe gakcha, la gakcha que queremos negar mediante el uso del pensamiento, the husband who just yelled at me for no reason, el esposo que me acaba de gritar sin razón alguna, that one never existed. ese tipo de esposo nunca existió. But the idea that he is coming from his own side, Pero la idea de que ese esposo surge de su propio lado, we also call that a gakcha. también le llamamos a eso una gakcha. But that gakcha can exist, does exist, and we have to stop it. Right? Y esa gakcha puede existir y sí existe y la tenemos que eliminar. Why are we talking about that? Porque hablamos de eso. In the study of meditation, En el estudio de la meditación, when you go through these when you go from desire realm to the four form realms, cuando haces el recorrido del reino del deseo a través de los 4 reinos de la forma and then you go from the four form realms to the four formless realms, y vas de los 4 reinos de la forma a los 4 reinos sin forma, there's a gakcha at each step. en cada nivel del recorrido hay un gakcha. Okay, you are drilling deeper into the object. Estás perforando cada vez más profundo en los objetos meditativos. But in the study of meditative state of mind, Pero en el estudio del estado mental meditativo, you are always saying, "Oh, that's not subtle enough. I want quieter. I want quieter." siempre hay una voz interior que te estás diciendo, no es suficientemente sutil, quiero que sea más silencioso. Every time you move into a different level, Cada que te mueves dentro de un nivel distinto, you are rejecting something and you're saying it's not quiet enough. estás como refutando algo, que no quieres algo y diciendo, no es suficientemente silencioso, I want more quiet. quiero más silencio. So what's the first gakcha we did today? What was the first thing that wasn't quiet enough? ¿Qué fue la cosa que no era suficientemente silenciosa? Yeah, El aire acondicionado. listening to the air conditioner. Escuchar el aire acondicionado. Okay, what about the second one? ¿El segundo qué? Yeah, the heartbeat was too loud El latido del corazón estaba muy fuerte, from the outside. viéndolo desde afuera. Okay, so we went inside the heartbeat. Y luego nos metimos dentro del latido And it was nice to be so quiet. y estaba muy bueno estar tan callado. I just gave you a clue about the next gakcha. Ya te di un tip con respecto a la siguiente gacha. Yeah, you gave up. You said, this nice is nice, but it's too loud. Pero luego dijiste, este sentimiento, esto que está bueno, pero es demasiado, hace mucho ruido. I want something quieter. Quiero algo más callado. I don't want my mind saying, this is quiet, this is nice, shut up. No quiero que mi mente esté diciendo, esto está silencioso, esto está bueno, que es que se calle y deje de decir eso. You telling me how nice it is to be quiet is getting too noisy. Tú le dices a tu mente, o sea, el hecho que me estés diciendo qué sabroso está estar en silencio, cada vez está más ruidoso. Then that pleasant feeling of the meditation becomes a gakcha. Y entonces en ese momento la sensación placentera de la meditación se convierte en una gakcha, It's something you drop to go deeper.
algo que abandonas para profundizar. So then what happened? Luego, ¿qué sucede? What was the next thing we dropped? Lo siguiente que abandonamos, So we were in a neutral mental state, ahí estábamos en un estado mental neutral, neutral feeling. sentimiento Okay, I'll neutral. give you a clue. Les doy una pista. But the body was still felt cool to be in the body. Pero aún te sentías muy bien estando dentro de tu cuerpo. Yeah, then we dropped that. También abandonamos How Yes. cool it feels to be in deep, physically, how cool it feels to be totally, what do you call that in ballet? balanced. Balanced on each side, symmetrical or something. Huh? Aligned. Yeah, okay. So by the time you got to third form realm level, Cuando llegas al tercer nivel del reino de la forma, you told your mind already, be quiet. ya le habías dicho a tu mente que se callara. Stop telling me how cool it is. Ya deja de decirme lo sabroso que está estar en silencio. But you had this alignment of the body. Pero tenías una sensación de alineación y equilibrio del cuerpo Prana flowing well. y Okay. del cuerpo energético fluyendo Then bien. you drop it. También abandonas eso Okay. Then the body starts to feel y el cuerpo se siente numb. adormecido, Like when they give you anestesiado. that stuff in the dentist, you know, and then you can't feel anything, right? Y eso te anestesia el cuerpo. What do you call that? Novocaine. So think body, whole body Novocaine. Así que todo el cuerpo anestesiado. Okay, that's fourth form realm level. The mind already Novocaine. Eh, The feelings already Novocaine. Sorry. el sentimiento ya también está anestesiado, ya estaba previamente anestesiado. Then what's the gakcha when you move from the last form realm level to the first formless realm level? ¿Cuál The es? name should give you a clue. ¿Cuál es el gaksha cuando haces la transición del reino de la forma al reino sin forma? Simplemente los nombres de los reinos te deberían de dar una pista de lo que abandonas. Yeah, why should I be focused on one point? ¿Por qué debo de estar enfocado en un solo punto? Let me be focused on all points. Déjame poner mi atención plena In en space. en todos los puntos del espacio. Okay, let me expand this meditation to all points in space. Déjame expandir esta meditación a todos los puntos del espacio. What's the next gakcha? ¿Cuál es el siguiente gaksha que abandonas? The platform, the space. Why should I compare myself to space? My mind is much more endless than space ever was. ¿Por qué me he de comparar con el espacio, ya que mi mente es mucho más infinita que lo que pudiera ser el espacio? I'll just drop space. Solo abandonaré el espacio. At the second formless level, En el segundo nivel del reino sin forma, I'm just in my infinite mind. estoy solo en mi mente infinita. Now, how to go from that to the third formless realm level? ¿Y If cómo- you tell me all four, I'll let you go to the bathroom. Sí, ¿cómo vas de ese al tercer nivel del reino sin forma, de la mente infinita? Why should I hold anything? ¿Por qué debo de enfocarme en algo? Why should I even hold on to my endless mind? ¿Por qué debo de aferrarme o estar enfocado en mi mente infinita? That effort is also a distraction. Ese esfuerzo de enfocarte en tu mente infinita también es una distracción. I will go to holding nothing. Entraré al estado de ni siquiera enfocarme en mi mente infinita, en nada. In Tibetan, it's called Chiang Me. Say Chiang Me. Chiang me, Nothing. nada, Nothing. nada. Okay, nada. Just nothing. I'm not holding anything. Ya no me enfoco en nada, porque tengo que estar agarrando una mente infinita, nada. So there was a famous debate in Tibet
in 750, let's see, 1250 years ago. Hay un famoso debate en Tibet en el año 750 And one teacher said, y un maestro dijo, formless level number 3 is the direct perception of emptiness. y un maestro dijo, el nivel número 3 del reino sin forma es la percepción directa de la vacuidad. And if you can stay there, Y si tú eres capaz de permanecer ahí, you reach nirvana. logras alcanzar el estado de nirvana. Okay? That was a wrong idea. And I would guess that the result of most meditation teachings in this world, at the best, is that. Esa fue una mala idea y yo podría adivinar o pensar que el resultado de la mayoría de cursos de meditación que se imparten en el mundo llegan hasta aquí. Don't think about anything. No pienses en nada. Right? It's hard to get there, right? It's kind of hard even to get to that. Es difícil llegar a ese estado. Is that the last place you can go in meditation? Ese es el último estado en el cual puedes ir en meditación. Okay, check this out. This is cool. Observen esto está muy bueno. I'm so tired Estoy tan cansado of trying to decide de intentar decidir between trying to hold something or trying to hold nothing. entre intentar enfocarme en algo o intentar abandonar el enfoque en algo. I'm going to go to a place beyond those two choices. Voy a ir a un lugar que está más allá de esas dos elecciones o opciones. In Tibetan, En tibetano se llama that level ese nivel, is called Geshe Min. se llama Geshe Min. Say Geshe Min. Geshe Min. Not holding to anything and also not holding to anything. O sea, no enfocar tu mente a que esté concentrada en algo, ni tampoco intentar, y también abandonar la idea de intentar abandonar el enfoque de tu mente en algo. Like in my meditation, En mi meditación, I don't even want to make the effort of trying to think about nothing. tampoco quiero hacer el esfuerzo de intentar no pensar en nada. I'm going beyond that. Voy a un nivel que supera eso. Then whatever comes up, I don't care. Y lo que suceda después de eso no me importa. The mind tries to hold to something, La mente intenta enfocarse en algo, I'm not there. yo no estoy ahí. The mind decides not to hold to something, La mente intenta abandonar algo, I'm not there either. tampoco estoy ahí haciendo el esfuerzo de abandonar algo. Okay? Real nothing. Verdadera nada. Okay, that's the fourth formless, okay? Y ese es el cuarto nivel del reino sin forma. Now, when you Ahora, do the lion's dance, al hacer la danza de la leona, and now it's starting to feel like a dance, right? y ahora empieza a sentirse como un baile, You go one more. vas a otro nivel. And to find that out, you have to come back from the bathroom. Y para aprender eso se los voy a enseñar después de que vayan al baño. Okay, see you in 10, 15 minutes. Okay. Nos vemos en 10-15 minutos. Okay, what happens after you decide not to decide? ¿Qué sucede cuando decides no decidir? By the way, somebody asked me, Alguien me preguntó, these are 9 stages of meditation from Kamala Shila. son los 9 niveles de meditación del maestro JB's got Kamala his Shila. butt in them right now. That's a 10th stage. Ese es el 10º nivel. And these are completely different, okay? Estos son completamente distintos. These are like getting rid of, these are good Buddhist meditations. Estas son buenas meditaciones budistas Overcoming sleepiness, para superar la mente que tiene sueño, overcoming agitation,
o la mente agitada, and developing your toolbox until your mind is very strong. y desarrollar tu caja de herramientas para fortalecer tu mente. The highest part of the chart, you can see the monk is flying in the sky. La parte más alta de este, ves un mono volando, que el monje está volando en el cielo, And they have achieved shamatha. que ya logró shamatha. Then they join it with vipassana, Y luego lo junta con vipassana, which is the direct perception of emptiness. que es la percepción directa de la vacuidad. So the shamatha, or the deep meditation, is the platform from which you can see emptiness directly. Shamatha, o la meditación profunda, es la plataforma desde donde percibes directamente la vacuidad. Now I'll tell you something interesting. Les voy a decir algo interesante. That shamatha of that monk having very perfect meditation and flying in the sky, Ese shamatha de ese monje teniendo una perfecta meditación volando por el cielo, traditionally they say it's between the air conditioner and the sound of your heart. dicen que tradicionalmente sucede entre el aire acondicionado y el sonido de tu corazón. First form level, first part of the first form level. Dicen que sucede en la primera parte del reino de la forma, primer Okay, nivel. so that's a different thing. Esa es otra cosa distinta. That's the state of, that's developing the first part of the first form level. Ese es desarrollar la primera parte del primer nivel del reino de la forma. Then vipassana Vipassana means to see emptiness directly. significa percibir directamente la vacuidad. After you reach shamatha, which is the monk flying, okay? Después de lograr shamatha, que representa, que es el monje volando. Then there's a teacher from Burma Hay un maestro de Burma who uses the word vipassana. que usa la palabra vipassana. He used the Pali word, which is vipassana. Utilizó la palabra en el idioma Pali que se llama vipassana. And I studied with this teacher. It's Goenka. Yo estudié con este maestro que se llama Goenka. I took a long retreat with him where Hice un retiro largo con él 42 years ago. hace 42 años. Okay, and so that's a different thing. That they are mainly watching their breath. Esa es una cosa distinta. Lo que principalmente están haciendo es observar su respiración, And they are trying to get the mind quiet. intentando generar quietud en la mente. And he also spoke a little bit in the class, in the course I took, he spoke about suffering also. En la clase que yo tomé habló del sufrimiento. So I don't know where you would put it in what we just studied. I think, somewhere in the form realm levels, okay? Yo no sé dónde pones esa meditación en el contexto de lo que estamos estudiando. Yo creo que en alguno de los niveles del reino de la forma. They don't teach emptiness at all, as far as I know, or correctly, okay? Lo que yo sé de Vipassana es que no enseñan correctamente acerca de la vacuidad. Okay, so this couple days class has not been about this. Así que la clase de estos últimos 2 días no ha sido de esto. If you want to study that, come to DCI level 3. Si quieres Okay. estudiar eso, vengan a DCI nivel 3. Okay, so let's take that down so we don't get confused. Así que bajamos eso para no confundirnos. Now, we're going back to the lion's dance. Volvemos a la danza de la leona. So what happens, why are we doing these nine states of mind now, if we count the desire realm? ¿Por qué estamos haciendo estos 9 estados mentales si le agregamos el reino del deseo? It's just to sharpen the mind. Solo para hacer que la mente esté más brillante, más fuerte. And it's also to recognize what's not emptiness. Y Okay. para poder ser capaz de reconocer lo que no es la vacuidad. It's quiet.
Es un lugar hay silencio And it's a good karma. y es un buen karma. Why? ¿Por qué? Mainly because you can't do any bad karmas while you're thinking about endless space. Principalmente porque no puedes generar malos karmas mientras estás pensando en el espacio vacío. Do these 8 have a good result? ¿Acaso estos 8 niveles tienen buen resultado? Yeah, you can be born in a higher realm than human. Well, including human and higher. Sí, porque puedes renacer en un reino superior que el reino humano, pero también en el reino humano incluido. But you cannot get out of suffering. Pero no puedes salir del ciclo de la rueda de sufrimiento. They are still in the wheel of life. Okay. Una persona que desarrolla bien estas meditaciones sigue en la rueda del sufrimiento. So a bodhisattva Pero un bodhisattva uses these 8, utiliza estos 8 and they go to a 9th one. para ir a un 9º Okay. nivel. So you have desire realm state of mind. Tenemos el estado mental del reino del deseo. Then you have 4 form realm states of mind. Y luego tienes 4 estados mentales del reino de la forma Then you have 4 formless realm states of mind. y otros 4 del sin forma. And then a bodhisattva will, on the first bodhisattva level, although there's a debate about that, El bodhisattva en su primer nivel de bodhisattva, aunque hay debate con respecto a eso, they will go through the 9, really, right? recorre los 9 And then they will do something at the end. y al final hace algo. After drilling down, Después de estar perforando, they will go into what we call Gokpe Nyomjuk. Say Gokpe Gope, Nyomjuk. Nyonjuk, Gokpe Gope, Nyomjuk. Nyonjuk. So Gokpe Nyomjuk, the word means meditation on cessation, stopping. Meditation on stopping. La palabra significa meditación en las cesaciones, los ceses, en parar, detener algo. Then there's 2 explanations. Well, let's say it this way. Depending on your motivation, Según tu motivación, number 9 can be 2 different kinds of meditation. el nivel 9 puede ser 2 tipos de meditación. If you have a lower motivation, not bodhisattva, okay? Si tienes una motivación menor que no es la del bodhisattva, When you reach the 9th one, al llegar al 9º, Gokpe Nyomjuk, cessation meditation, cuando llegas a la meditación de la cesación, all of your feelings and sensations todos tus sentimientos y sensaciones and all of your thought process y tus movimientos mentales de pensamiento suspended temporarily, se quedan suspendidos temporalmente. okay? And then they mistake this for a important goal. Y aquí mucha gente se confunde con otra meta importante. Why does it happen? ¿Por qué sucede eso? Because you've been quiet and you've been nice. Porque has Okay. estado en silencio y has sido And that- bondadoso. Those seeds Y esas semillas cause you to reach this super peaceful place. te causan generar este lugar tan pacífico Where your y feelings stop donde ya tus sentimientos se detienen and your thought process stop. y tus pensamientos también. So if you're not a bodhisattva, Pero si tú no eres un bodhisattva, you hang out there. te quedas ahí. What happens after that? ¿Qué sucede después de eso? Those seeds wear out. Esas semillas se agotan, se desgastan Then you pop out. You can't stay there because the seeds wear out. You know. y luego te sales de allí porque no puedes permanecer ahí porque se acaban las semillas. And then normally you go to a lower birth. Okay. Y después de eso normalmente vas a un reino inferior. Okay. So that kind of cessation meditation is not something we want to do. We don't want to reach a meditation where we're not thinking about anything. Y no queremos lograr el objetivo de llegar a un estado meditativo en el cual no pensamos en nada. Now, here's how we explain a bodhisattva cessation meditation, okay?
Y esta es la explicación de la meditación de cesación de un bodhisattva. And for Stanley, I took this from a lama called Sera Jetsun Chuki Gyaltsen. Sera Jetsun Chuki Gyaltsen. Y este texto viene de un lama llamado Sera Jetsun Chuki Gyaltsen. There's two Chuki Gyaltsens. Hay dos Chuki Gyaltsens. One is the first Panchen Lama. Uno es el primer Panchen Lama, This is not that one. pero este no es ese. This one is the most famous textbook writer from Sera. Es Textbook writer. Este es el escritor más famoso de Sera. And he was born in 1469. Nació en 1469 He passed away in 1546. y murió en 1546. His student wrote the textbooks for my monastery. Su estudiante trajo los libros de texto de mi monasterio. Okay, here's his definition. Aquí está su definición. Ona chichir gope nyomjuk che ja. You want to find this, you guys? You can search for BY space. BY space. No? Okay, let's just go on. Got it? Yeah, that's it. Okay. Ona chichir gope nyomjuk che jashina. Why do they call it cessation meditation? Porque le llaman meditación de la cesación. For a bodhisattva. Meditación de cesación para los bodhisattvas. Sadrupe nyamsha yeshe che chen. For example, let's take the emptiness meditation of a bodhisattva on the sixth bodhisattva level. Por ejemplo, la meditación de un bodhisattva sobre la vacuidad en el sexto nivel de bodhisattva. Kila gope nyomjuk she jupe gyutsen yote. There's a reason why we call it cessation meditation. Hay un motivo por el cual se le llama meditación de la cesación. Then you know the punchline. What they call cessation here is emptiness. A lo que le llaman cesación en este texto es a la vacuidad. And they are meditating on that emptiness. Y están meditando en esa vacuidad. And that's why we call it cessation meditation. Y es el motivo por el cual se llama meditación en el cese o cesación. What stopped? ¿Qué es lo que se detuvo? The pen that came from its own side. La pluma que vino desde su propio lado. Okay, got it? ¿Entendieron? Now, that's in the lion's dance meditation, En la meditación de la danza de la leona, that's where you park after the fourth formless realm meditation. ahí es donde te estacionas después de la meditación del cuarto nivel del reino sin forma. You're like a lion. Eres como un león You are showing off your power. mostrando tu poder. Look, I can do this one, I can do this one, I can do this one, I can do this one. All these 9 states of mind. Puedo generar este nivel mental, este otro, como un So león. the first leona. 9 are really kind of just showing off. You know, look, I can do air conditioner. You want me to do air conditioner? Los primeros en realidad es así como que estás presumiendo, sí, mira, puedo llegar a este nivel y este nivel y este I can do heartbeat. Sí, yo puedo estar en el latido del corazón. I can also do endless space. También puedo estar en el espacio infinito. I can do nothing at all. También puedo estar en la nada en absoluto. I can do neither something nor nothing at all. También puedo hacer la de la nada en absoluto y también la que no me esfuerzo en estar ahí. But after all those mental meditation strengthening exercises, Pero después de hacer todos ejercicios de fortalecimiento meditativo, I use the instrument for something important. utilizo el instrumento para algo importante. I think about the pen. Pienso en la pluma. And does the pen come from its own side? ¿Acaso la pluma viene desde su propio lado? Okay?
In terms of okay, DCI has 5 goals. DCI talks about 5 goals. DCI tiene 5 metas. First one, La primera, financial freedom. libertad financiera o independencia. Okay, I don't want to get rich, No, yo no quiero hacerme muy rico, but my goal is to not think about money. I don't want to waste my time thinking about money. yo no quiero ser rico, pero no tampoco quiero perder tiempo pensando en el dinero. I want the money to show up in my backpack, Yo quiero que el dinero aparezca en mi mochila, so it's there when I want to buy something. para que esté ahí cuando quiera yo comprar algo. But I don't want to think about. I don't want to waste my life thinking about money. Pero yo no quiero desperdiciar mi vida pensando en el dinero Worry about money. o estar preocupado por el That's dinero. financial freedom. Eso es libertad financiera. Okay, number 2. Número 2, Yeah, I would like to have nice relationships. sí, que te queremos buenas relaciones. Okay, it's lonely to be rich and not have friends or family or partner. Okay. Sí. Te sientes muy solo si eres rico, pero no tienes amigos o pareja o familia. And I would like to be healthy. Y me gustaría estar sano. I would like to feel energy of a young person, Quiero sentir la vitalidad de un joven. you know? There are many rich people who used up their body to get their money. Hay mucha gente rica que agotó y desgastó su cuerpo para obtener dinero. They wanted to buy what's that car, Scott? No, the other one. No, yeah, the other one by that same person. No, there's another one. Maserati. Okay, yeah. Lots of males Muchos hombres, in their hormone period from 15 to 96 cuando están en su periodo de cumbre hormonal desde los 15 hasta los 96 años, they think, I want to get a Maserati, you know. piensan, quiero un Maserati Then all the girls will like me. para así gustarle a todas las chicas. So they work. Así que trabajan. They have ulcer, they have heart problems. Luego empiezan a tener problemas cardíacos, úlceras. Finally make enough money to get a Maserati. Hacen suficiente dinero para comprarse un Maserati. And then they walk to the Maserati like this, you know. Y luego caminan hacia el Maserati así. Then none of the girls wants to go in their Maserati anyway. Y luego ninguna de las chicas quiere meterse con ellos en el Maserati. So oftentimes we use up our strength to get money, right? Muchas veces utilizamos nuestro poder o fuerza para obtener dinero. And a person with money but no physical strength is a sad thing. Una persona con dinero pero sin fuerza física es algo triste. So we'd like to have good physical health. Así que a todos queremos salud física. Those are outside things. Todos esos son cosas externas. Inside we would like, a peaceful mind. Por dentro nos gustaría tener una mente que está en paz, paz mental, Like we're meditating all the time. como si estuviéramos meditando todo el tiempo. If somebody says something to us angry, Alguien te dice algo, alguien enojado te dice algo malo we're like, okay, y tu reacción es así. there's a bad traffic. Estás en el tráfico Okay. y tú dices, está Nothing bien, makes you upset. nada te molesta. Then to have those 4 for yourself Tener esas 4 cosas buenas para ti, and live around many people who don't have any of them. pero vivir en medio de muchas personas que no tienen esas bendiciones, It's lonely. pues te sientes solo. It's like going to eat in a big restaurant by yourself. Es como cuando vas a un restaurante muy bueno a comer solo. There's a restaurant me and V go to in Scottsdale. This is a rich part of Phoenix. Hay un restaurante al cual vamos Vi y yo en Scottsdale, que es la parte donde vive la gente rica de Phoenix. And you can see these wealthy divorced people.
puedes ver a estos millonarios divorciados who don't want to cook. que no tienen ganas de cocinar. They come and spend like $100 for dinner. They order their dinner there every day. Van ahí a cenar y se gastan $100 y van ahí todas las noches a cenar. And they're super lonely. Pero están súper solos. And you can feel it. Tú puedes sentir su soledad. Okay? So to enjoy all those things by yourself. Así que disfrutar todas esas cosas estando solo And other people don't have them. y ver que otras personas no las tienen, It's just not fun. pues no es divertido. So the fifth goal, En la quinta meta, spread it to other people. Share it with other people. compartir con todos los demás. What's the best way? La mejor manera para hacer eso, ¿cuál es? Yeah, get the first 4 yourself. Es lograr tener los 4 primeros tú. And then people will ask you, how did you do that? Pao, how did you do that? Y la gente te va a preguntar, Pau, ¿cómo hiciste eso? You don't have to put up an advertisement for your teaching. Tú no tienes que poner publicidad para tu clase. People will come because you got what they want. Sí, la gente vendrá a tu clase porque tú obtuviste lo que querías. Why am I talking about all this? ¿Por qué hablo de todo esto? The reason to go to this 9th or this 10th state of mind La razón o el motivo para ir a este 9º nivel meditativo de la danza del león, the reason to see emptiness directly. al 10º, la razón para percibir directamente la vacuidad. This is the way to achieve these 5 goals. Okay. Esta es la manera para lograr estas 5 metas. So if someone teach you some spiritual path, or Si alguien te enseña algún camino espiritual, especially if they say, I'm going to teach you emptiness, especialmente si te dice, te voy a enseñar acerca de la vacuidad, then they teach you to stop thinking. They teach you formless number 3, right? Stop thinking. te enseña a dejar de pensar. El nivel del reino sin forma número 3. Will it bring you those 5 goals? ¿Acaso estar en ese nivel te va a lograr generar esas 5 metas? No, opposite. De hecho, lo opuesto. By the way, the karmic result of doing those 8 as a spiritual practice El resultado kármico de hacer esas 8 como práctica espiritual, I'll show you on my phone. se los voy a mostrar en mi teléfono. Hang on. No. I just had it. This is the most frightening moment in a modern person's life. El momento cuando más te asustas hoy, las personas del día de hoy, cuando más se asustan es cuando no encuentran su celular. Actually, it's here, okay? It's been here. Está aquí, de hecho. Why did I do that? ¿Por qué hice eso? The karmic result of these 8 meditations is you become forgetful. El resultado kármico de hacer estas 8 meditaciones es que se te olvida todo. You lose your car keys. Se te olvidan las llaves. You can't find your phone. No encuentras tu teléfono. You can't. You walk halfway through the room and you stop because you can't remember where you're going. Caminas hacia un lado y de repente te detienes porque ya no te acuerdas a dónde ibas. John Brady and me, we call it a senior moment. John Brady y yo le llamamos un momento senior. By the way, if you're forgetful, it doesn't mean you are meditating a lot, okay? Por cierto, si se te olvidan las cosas, eso no significa que estás meditando mucho, ¿eh? But if you just do those spaced out meditations, Si solo tú haces esas meditaciones donde te abandonas todo, the karmic result el resultado kármico, is that you lose things. You become forgetful. se te pierden las cosas, se te olvida todo. So it doesn't help you get these 5 goals, okay? Y eso no te ayuda a lograr las 5 metas. No connection to the 5 goals. No te ayuda a conectar con las 5 metas. Waste of time. Es una pérdida de tiempo. Okay, cool. Bien. So when a bodhisattva does the dance of the lion, Así que cuando un bodhisattva hace la danza de la leona,
The first 8 the first 9, right? If you count the air conditioner, Los primeros 9, si cuentas el del reino del deseo del aire acondicionado, it's just kind of a mental warm up, es solo un entrenamiento mental, un calentamiento. and they're showing off like those jet pilots who do. We have a friend, John Foley. Y solo están así como presumiendo como los pilotos de jet, como de nuestro amigo John Foley. He was one of the pilots in Top Gun. Él fue uno de los pilotos en la película de Top Gun. And they do all these things, and then they go, Y hace eso, like that. así. It's like that, okay? You are just exercising your mind, Eso es solo ejercitar tu mente. okay? When you're finished with all of those donut meditations, Cuando terminas con todas esas meditaciones de los Okay, donas o pan dulce, sweet, sugar, I could tell you were attracted to them. Everyone told me, Geshe, it's such a great class. yo puedo ver cómo se sienten atraídos a estas meditaciones porque todo el mundo me dijo, qué buena clase, qué dulce clase. Those states of mind are like sugar. They're addicting, okay? Esos estados meditativos son como el azúcar, adictivos, Because they're very quiet, they're very pleasant, porque son silenciosos y placenteros, but they're not the goal, okay? pero no son la meta final. The goal of a fighter plane, this guy is very nice. John Foley is a very sweet guy. John Foley es una persona muy buena onda, dulce. He got the doctorate in the Senate, right? The Congress of Mexico. Recibió un doctorado honoris causa en el Senado de la República de México Because he did all these things, porque hizo todas estas cosas. But the real purpose of his airplane Pero el verdadero propósito de su avión is to kill people. es matar a la gente. He told me he was sent during the Kuwait War. Me dijo que fue enviado durante la guerra de I Kuwait. said, did you ever kill anybody? Le pregunté si alguna vez mató a alguien. And he said, well, Geshe, they sent me on a mission. Bueno, Geshe, me enviaron en una misión. These small fishermen boats were dropping mines in the water to blow up the American ships. Y había unos pequeños barcos pescadores que estaban poniendo unas minas flotantes en el mar para destruir los barcos americanos. So they got instructions on the, take off. If you see these small fishing boats, kill them, sink them. Así que recibieron las órdenes de sus superiores que si veían uno de estos barcos les dispararan y los destruyeran. And they don't really know which ones are dropping the mines or not. Pero no sabían cuál de estos barcos eran los que estaban poniendo las minas flotantes. Then he's like, yes, sir. Y él dijo sí, They fly, y empezó a volar and he saw a boat, y vio un barco and he go over it to check, y pasó and, encima del barco para The verlo. guy's like waving to him, hi, Y la persona en el barco lo saludaba. Then he turns around and gets ready, Y entonces se voltea para estar listo para disparar. And then they got a radio announcement. Y luego recibió un mensaje por radio The war just finished. Everybody stop. Everybody stop. que ya se acabó la guerra. Todos, por favor, ya dejen misión, aborten misión. That's his karma. Ese es su He's a karma. Sweet guy. Es una persona muy buena. But our goal is not to stop. Pero nuestra meta es no detenernos. We learn all these meditation tricks, Nosotros aprendemos todos estos habilidades meditativas Then we have to blow up what? y tenemos que dispararle y destruir qué. Yeah, the gaksha, Tenemos que destruir la gaksha, the pen that comes from its own side. la incomprensión de la pluma que viene desde su propio lado. The husband who's yelling at you, who is not your fault. El esposo que te grita que no tiene relación con lo que tú haces. Okay, that one we have to blow up. Esa idea es la que tenemos que destruir. Okay? And these exercises, these 8, 9 exercises, Estos 8 o 9 ejercicios they help you blow up. They help you in your mission. The plane is faster. te ayudan en tu misión porque hacen que el avión vaya mucho más rápido. Okay, cool.
¿Les parece bueno? So tomorrow we'll do one last meditation. Mañana haremos una última meditación. We'll go through all 8. Haremos un recorrido por las 8 We'll go to number 9. y llegaremos a la 9ª Then we come back down. y Okay. luego regresaremos. You blow up the enemy, and then on the way home you just show off. Y destruyes al enemigo y de regreso a casa te la pasas presumiendo, haciendo acrobacias y mostrando. And that's not the end of the lion's dance. Y ese no es el fin de la danza de la leona. If you want to do the post-lion's dance, Si quieres estudiar lo que sigue después de la danza de la leona, there's a traditional exercise after you come down. hay un ejercicio tradicional después de bajar. And we'll talk about that tomorrow. También hablaremos de eso mañana. Okay, so the dance is not just to go up through 8, then 9, then come back down through 8. That's like the main dance, but there's more. La danza no es solo recorrer, subir, ascender los 8 niveles, llegar al 9º y luego bajar. Después hay más.